la palabra del Señor. Un saludo a cada uno de los que está en esta hermosa familia que es llamada la comunidad de fe. Entonces, agradecido, y estamos en el mes del servicio, como lo señalaba el pastor Claudio y su esposa. Agradecido con el Señor porque el servir al Señor es tan importante y de tanta ayuda al cristiano que quiere servir al Señor, que esto te hace crecer. Servicio o servir, si usted lo busca en el diccionario, es trabajo o trabajo hacia las personas. Quisiera hacerte la pregunta, ¿y cuál es el mejor servicio que has tenido tú, digámoslo así, de luz, de agua, de gas, de teléfono, internet? ¿Cuál ha sido el mejor servicio que te ha brindado? ¿Tú podrías ponerle una nota a alguno de los servicios de tu casa que ha sido el mejor? Sí, podríamos ponerle una nota y decir, este servicio que yo he tenido en mi casa por mucho tiempo ha sido muy bueno. El de gas o de la luz o de cualquier servicio que hemos tenido, y le llamamos servicios. También cuando nos dirigimos y vamos hacia la iglesia, decimos voy a ir al servicio. Cuando alguien cumple sus 18 años y lo llaman al servicio militar, dice voy a ir a hacer el servicio. Voy a ir a rendir trabajos por mi patria, es lo que quiere decir. Y también lo dijo el Señor Jesucristo en su palabra. Si nosotros buscamos en Mateo 20:28, quisiera leerlo en la Nueva Versión Internacional, y dice, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. El Señor Jesucristo vino a servirnos, y lo vemos a través del Nuevo Testamento y vemos toda su vida. Incluso las Biblias lo marcan con rojo para que nosotros podamos entender y comprender cuál fue el servicio que hizo el Señor por nosotros. Pero también Pablo y muchos otros de los discípulos dijeron, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces quisiera hacerte ahora una pregunta diferente. Evaluamos los servicios que tenemos en nuestra casa, pero ahora quisiera preguntarte, cuando tú evalúas tu servicio ante el Señor, ¿cómo podrías evaluarlo? Si nos pusiéramos una nota del 1 al 10, quisiera que escribieras por ahí un 5, un 10, un 7, y pudieras tenerlo anotado antes de que empecemos el mensaje y decir, yo en mi servicio al Señor me pongo esta nota. A pesar que el Señor nos puede poner otra nota totalmente diferente. Pero si fuéramos sinceros y nos pusiéramos una nota del 1 al 10, ¿qué nota nos pondríamos en servicio al Señor? Ahí, por lo que dicen, un 7 humildemente. Lo bueno es que es del 1 al 10. Si fuera del 1 al 7, diríamos, ¡oh, qué excelente la nota! Pero es del 1 al 10. Algunos dicen un 5. Entonces ahora quisiera cambiar un poco la pregunta y quisiera hacerte la pregunta, ¿durante esta semana serviste a otra persona? El Señor Jesucristo dijo, a los pobres siempre los vamos a tener. Vemos personas que necesitan de ayuda de nosotros, más en estos tiempos de invierno, que necesitan abrigo, que necesitan que nosotros les echemos la mano, y podemos decir, hoy día, esta semana, yo sí serví a una persona. Jesús, en todo el ministerio que él hizo, dijo que él no venía para ser servido, sino para servir a los demás. Y aún le agrega una cuota extra, y dar su vida en servicio a los demás.
Él fue el sacrificio perfecto, Él fue el que murió en la cruz por todos nosotros. Y saben, una de las cosas muy importantes que cuando veo o busco pasajes de servicio en la Biblia, casi siempre están relacionados con la esclavitud, con el manejo del matrimonio, porque ahora, si pudiéramos decir y cambiar la pregunta y usar la pregunta, los que tenemos esposa, preguntarle a nuestra esposa, ¿cómo ves mi servicio al Señor? ¿Creen que la nota variaría o cambiaría de la que yo me puse? ¿O sería la misma? Porque puede cambiar. Las personas que nos ven externamente a cómo nosotros nos miramos, nos dan también una pauta diferente a cómo nosotros podemos servir al Señor. Y quisiera que fueran conmigo a Efesios, y vamos a leer en el libro en Efesios, y aquí Pablo está hablando de que andemos como hijos de luz. Efesios 6, y vamos a leer del 5 al 7. Entonces dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor, no como a los hombres. Aquí Pablo le está hablando a los esclavos realmente y le está diciendo, ustedes tienen que servir a sus amos como lo hicieran para el Señor. Recordemos que en este momento la iglesia se está expandiendo y está creciendo. Y muchas de las personas que se están convirtiendo al Señor tenían esclavos en sus casas. Y estos mismos esclavos tenían la incertidumbre de poder decir, ¿y cómo funciona ahora? ¿Seré libre? ¿Seré esclavo? ¿Cómo tengo que servir? Sabían una de las cosas muy importantes que hoy día el servicio hacia las demás personas se ve como una humillación o denigración muchas veces. Si tú le preguntas a tu hijo adolescente, eh, hay algunos que son muy serviciales y te dicen, sí, yo lo hago, pero si tú le preguntaras a tu hijo y tienes, digámoslo, unos 30 platos en el lavaplatos y le dicen, necesito que laves esos 30 platos, ¿cómo crees que va a contestar un muchacho adolescente? Lo va a ver y va a decir, excelente, yo lo voy a hacer. No, ¿por qué yo siempre? ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Pero saben, es muchas veces como nosotros también le damos muchos por qué al Señor y no servimos. Porque aquí dice que el servicio es de todo corazón, que sirvamos desde el corazón. Nuestro servicio tiene que hacer algo diferente en nuestra vida. Servir es una actitud que va más allá de nuestros propios intereses. ¿Saben por qué nos cuesta servir? Porque muchas veces ponemos nuestros intereses antes de servir. Hoy día si vemos que una persona se cayó y andamos en nuestro auto y vemos que se cayó y lo primero que pensamos es, ah, se cayó, la voy a ayudar. Ah, no, pero me voy a mojar. Mi interés va primero antes que la ayuda. Pero ¿qué debería hacer si se cayó la persona? ¿Ayudarle o presentar mi interés? Y es válido presentar nuestro interés, pero ¿qué es lo que quiere Dios?
de mí. Todos somos llamados a servir. Todos somos servidores de Cristo. Cada uno del que está hoy día en su casa escuchando es servidor del Señor. Pero primero nos manda a hacerlo de todo corazón. ¿En nuestro corazón está el servir? ¿Hemos puesto en nuestro corazón que queremos servir al Señor? ¿Saben por qué los pastores casi siempre tienen que hacer todas las cosas? Porque están dispuestos a servir. Pero ¿saben una de las cosas que cuando nosotros queremos hacerlo, nosotros podemos hacerlo? Pero ¿saben? Una de las conductas que hemos tomado como pueblo cristiano es, no, que otros los hagan. No, hay otros que pueden hacerlo. Pero ¿y si el Señor me está llamando a mí para servir? En la Biblia no se pone, digámoslo así, no muchos requisitos, sino que el que quiere servir, que lo haga con integridad y con conocimiento. Mayores requisitos que eso la Biblia no nos pide para servir. Pero el servir al Señor tiene que ser de nuestra parte. Tenemos que aprender a servir al Señor. ¿Saben? Una de las cosas que yo aprendí en Guatemala y que me llamaba mucho la atención era, habían dos mujeres que podían estar peleadas, pero cuando era servir al Señor e ir a limpiar el templo, esas mujeres, aún con su conflicto que tenían, llegaban a la puerta de la iglesia, se saludaban, se hablaban, limpiaban, dejaban impecable el templo del Señor. Y yo decía, ¿y cómo esto? Si estas mujeres están peleadas, pero para servir al Señor, como que se reconcilian y hacen todo esto. Y después la una podía hablar de la otra, pero me llamaba y decía, wow, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo tienen el corazón para dejar su conflicto de lado y poder venir a servir? Y había una cosa que era interesante, que el servicio al Señor lo tenían en un lugar importante. En toda cultura o en cada parte del mundo hay cosas que nosotros tenemos con mayor importancia. Si usted va a ese lado de los Balcanes, donde se va a terminar Europa y se va a reunir, la importancia del honor y la vergüenza son muy importantes. Como latinos, ¿qué podríamos decir que es lo importante para nosotros? Más como hijos de Dios, ¿qué sería lo más importante para nosotros? ¿Es importante el servicio dentro de nuestra vida como hijos de Dios? ¿Lo tenemos como algo trascendental o algo fundamental? Dios te manda a servir. Dios nos dice, y muchos de los apóstoles dijeron, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Imiten todo lo que Cristo hizo. Pero ¿saben lo que Cristo hizo? Fue lo primero, que nos dejó un modelo de servicio. Dentro del Evangelio hay un modelo del servicio donde nosotros podemos ver y experimentar ese modelo de servicio y seguirlo. Y sobrepasa mi cultura latina, sobrepasa mi carácter y sobrepasa todo lo que yo soy. Por eso, servir es una actitud que sobrepasa mis propios intereses. Jesús iba y servía y se preocupaba de las necesidades de las personas. Jesús vio al ciego y lo sanó.
Jesús vio que faltaba vino en la boda e hizo vino. Suplió necesidades, hizo sanidades, pero estaba presto a ver las necesidades. Para ser un buen servidor tenemos que ser observadores y diligentes en lo que nosotros vamos a hacer. Si usted quiere ser un buen servidor de Dios, sea observador y sea diligente. Por eso en algún momento Jesús dice, me es necesario pasar por Samaria. Porque no era necesario que él tomara agua. Él veía la necesidad de una mujer que estaba ahí y por eso le fue necesario pasar por ese lugar. ¿Es una necesidad en tu vida el servicio? Porque para nosotros como cultura chilena, digámoslo así, el trabajo es una necesidad. Pero el servicio al Señor es una necesidad en nuestra vida como hijos de Dios. Servir a otro. Pero digo, ¿yo cómo sirvo? ¿Cómo hago ese servicio? El Señor pide, y como les leía en Efesios, que lo hagamos, no haciéndolo para los hombres, sino de corazón y de buena voluntad hacia Dios. Dios quiere que yo ponga el corazón en mi servicio. Cuando vemos muchos el fútbol y yo lo miro y lo veo y digo, ay, él es apasionado por el Colo-Colo, por la U de Chile, por la Católica, hay una pasión y están en el corazón. Pero el servicio al Señor está en mi corazón. ¿Lo pongo como una necesidad? Porque Dios quiere también que a través de esto haga la voluntad de Dios. Sabemos que la voluntad de Dios es agradable, es buena, agradable y perfecta. Pero yo como hijo de Dios, Dios quiere que yo sirva. Pero tú te puedes hacer la pregunta y decir, ¿cómo Dios quiere que yo sirva? ¿En qué puedo servir? ¿Saben? Una de las cosas extraordinarias que a mí me pasó dentro de mis estudios en Guatemala fue que llegué a mi primer curso de vida espiritual, porque ya pasamos por un proceso de vida espiritual donde van trabajando tu vida, especialmente para que tú tengas cada día tu devocional con el Señor y puedas trabajar y puedas rendirle cuentas también al Señor. Pero saben, todos mis compañeros encontraron una pareja y ellos tenían que orar un día a la semana. Y justo llegó un misionero gringo que no hablaba español y no tenía con quién orar, y yo justo llegué tarde a esa clase y me hacen que yo me quede con él. Y saben lo primero que pensé y dije, no, con este hermano nunca vamos a poder orar porque yo hablo español, él habla inglés, no habla nada de español, yo no hablo nada de inglés, entonces creo que no va a funcionar. Pero saben, una de las cosas asombrosas que hace el Señor, que yo estuve 7 años en Guatemala y los 7 años lloré cada miércoles con ese hombre. Yo no había puesto mi corazón para servir, pero él sí lo había puesto. Y yo decía, ¿cómo voy a orar? Y antes de orar, él me mandaba un correo y me decía, Alan, sé que hablo inglés, pero si tú me pudieras hacer una traducción de lo que son tus peticiones,
yo quisiera estar orando por esto, y nos reunimos y yo ya voy a saber. Y sabes, yo decía, wow, está tomando tiempo y dedicación por mí. Y eso fue calando. Terminamos la clase, se terminó la clase, pero yo seguía orando con él. Y saben, hermano, es una petición que yo tengo constantemente con él, que si yo tengo alguna necesidad, yo voy a ir con el pastor, porque es un pastor misionero, y le escribo mi necesidad. Él ya habla español, yo hablo un poco de inglés, entonces ya nos podemos comunicar, ya no hay ninguna barrera que podamos tener entre los dos. Pero ¿saben? El hecho de que él pusiera interés en querer servirme, a mí me llamó la atención. Y él preocupado, interesado por mi vida. Y fue una persona que marcó mi vida, sin hablar mi idioma, sin poder comunicarse bien conmigo, pero tenía el interés de poder hacerlo conmigo. Me pasó estando en Albania. No hablaba albanés, estaba aprendiendo, pero cuando yo me interesaba por las personas, veían que las personas decían, wow, él quiere hacer algo especial por mí. Y que los visitaba y que los abrazaba. Muchas veces uno solo da un servicio con abrazar a alguien. Solo con abrazar uno está dando el servicio al Señor que Él le está pidiendo. Pero muchas veces yo me encierro en mis propios intereses, en mis propios problemas. Voy al culto porque yo necesito un abrazo, porque yo necesito cantar, porque yo necesito y yo necesito y yo necesito. Pero el que está a mi lado también necesita. Yo soy imitador de Cristo, por lo tanto, Cristo dio hacia los demás, no recibió. Pero saben, muchas veces actuamos egoístamente y solo queremos recibir, recibir y recibir. Pero ahí me convierto en un consumista de la iglesia. Suena fea la palabra, pero el que quiere recibir solo quiere consumir a las personas. Y Dios no quiere que seamos así. Dios quiere que demos, pero en ese dar tú también vas a recibir. Y muchas veces damos por sentado que siempre las personas necesitan hacerlo ellos, o él es el encargado de la alabanza. Pero ¿saben qué te cuesta decirle, hermano, te enrollo los cables? Hermano, te guardo la cámara. Hermano, limpio la silla. Porque muchas veces lo hemos visto como trabajos humillantes o deshonrosos. Pero saben, una de las cosas que a mí más me miro dentro de cómo el Señor fue trabajando en mi vida es que empecé a limpiar los baños. El pastor me dijo, ¿quieres limpiar los baños? Sí, yo los limpio. Entonces los empecé a limpiar y todo eso. Y para mí era fácil porque no tenía contacto con las personas. Entonces hacía mi trabajo, hacía mi servicio, me iba a sentar, estaba en el culto feliz, cantaba, adoraba y me iba a la casa y era un buen cristiano. Servía, sí. Y después me dice, ¿quieres dar una clase? Y yo digo, no, mejor quiero seguir con los baños porque me costaba un poco relacionarme con las personas. ¿Por qué? Porque siempre la relación con personas trae fricciones. Traen desacuerdos porque no nos ponemos de acuerdo, porque pensamos diferente. Pero ¿podemos pensar diferente? Sí, pero en Cristo tenemos que llegar a un acuerdo. En Cristo estamos ahí porque los dos queremos servir e ir bajo una dirección que es servirle al Señor.
Esa es nuestra dirección. Cada cristiano va y dice, no, yo voy a la iglesia porque yo quiero servirle al Señor. Entonces, si Él va, entonces vamos caminando para la misma dirección. Pero tenemos un adversario que es el diablo, que quiere matar, destruir y robar todo lo bueno que nosotros vamos a poder hacer. Por eso también la Biblia dice que cómo tiene que ser nuestra forma de pensar y nos invita, si hay cosas buenas en que pensar, en esto piensen. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, dice la Biblia, en esto pensemos. Pero cuando estoy enojado con mi hermano, que el que sirve al Señor, pensamos en todo lo bueno, se nos viene todo lo bueno, o decimos, oh, ¿por qué no piensa igual que yo este hermano? El trabajo con personas siempre va a traer fricciones, siempre van a haber desacuerdos, siempre. Pero lo bueno es que en esos desacuerdos yo con mi hermano pueda agradar al Señor y decir, no hermano, es que queremos servir los dos, por lo tanto los dos vamos al mismo rumbo. Los dos queremos caminar por el mismo lugar. Y no olvidándonos que el trabajo en el Señor siempre es bueno. Pero ¿estoy sirviendo al Señor como Él quiere? ¿Pongo mi corazón, pongo todo mi power ahí en el servicio al Señor? Pregunta, ¿cuántos servidores tiene la comunidad? ¿O alguno de aquí, de los que está aquí, no es servidor? ¿O todos somos servidores? Todos somos servidores, cada uno, desde el primero que está en la lista hasta el final, todos somos servidores de Dios. Todos, desde el principio a fin. Nuestra hermana Pauli nos saludó a todos. De su lista fue desde el primero hasta el final. ¿Por qué? Porque quería saber cómo nosotros estábamos y cómo había estado nuestro día. Todos estamos en distintas actividades, pero llegamos a reunirnos para servir al Señor, para buscarle. Y saben, una de las cosas es que muchas veces servimos mejor a otras personas, pero aún la Biblia nos invita y nos dice que los que, eh, para, digámoslo así, entre elegirnos, que nos elijamos primero a los de la fe. Que seamos y que lo hagamos con excelencia. Pero también tenemos que entregar nuestros talentos dentro del servicio, como decía, con un corazón dispuesto. ¿Cuál es el don que Dios te dio para servir al Señor? Yo no lo sé, pero puede ser el hablar, el aconsejar, el sonreír, el cocinar, el tocar un instrumento, el escribir, el ayudar a tu prójimo, el hacer manualidades, el ser alegre puede ser tu servicio al Señor. ¿Saben una de las cosas que a mí me admira? Que yo me fui 15 años de Chile. Y yo conocí al hermano Luis con una sonrisa y vuelvo a Chile y saben que a pesar de sus problemas, lo sigo viendo con la misma sonrisa y cada vez que lo veo, él me sonríe. Y digo, Dios es bueno. Pero ¿cómo Dios te utiliza a ti para servir al Señor? Puede ser bueno para escribir cartas y puedes escribirle una carta a una hermana.
Hay procesos en nuestra vida que Dios nos hace pasar que son muy dolorosos, pero que esos procesos nos pueden ayudar para servirles a otros. ¿Saben una de las cosas de uno de los procesos más dolorosos? Estábamos viviendo en Guatemala y una de las situaciones que a mí me pasó es que este mismo misionero del que les cuento, nosotros salíamos del seminario y obviamente teníamos que pagar apartamento, todo lo mismo, aunque salíamos de vacaciones porque vivíamos ahí. Entonces este misionero me dice, mira Alan, un misionero va a dejar su casa por 3 meses. Y me dice, ¿te quisieras ir a vivir a su casa y cuidarla? Y le digo, obviamente que sí, porque no voy a pagar 3 meses, digámoslo así, de arriendo, ni luz ni agua. Entonces era una ayuda para nuestra economía. Y en Guatemala secuestran mucho. Y la zona donde nos íbamos a vivir era una zona más o menos, digámoslo así, un barrio alto. Entonces nos fuimos a vivir y en uno de los días que voy saliendo, un tipo me toma, me pone el arma y me anda trayendo por 3 horas y media dentro de su carro, de su auto. Se te pasa todo por la cabeza, pasas el proceso, llegas a tu casa, no quieres salir de tu casa porque se queda un trauma en tu vida. Y yo decía, Señor, ¿por qué estoy pasando esto si yo vine a aprender de tu palabra y yo no vine a que me pasaran cosas malas aquí? Pensaba en mi hija, pensaba en mi esposa, que iban a quedar solas, porque todo lo que había escuchado es que siempre mataban a las personas que secuestraban. Pero me dejaron por un terreno baldío, me dieron una paliza. Entonces llegué a mi casa, mi esposa me ve, me dice, ¿qué le pasó? Durante una semana no quería salir de la casa. Y saben, y dijo, ¿y por qué me pasó esto? Llamamos a mis papás acá preocupados que nos devolviéramos a Chile, mis suegros también, y todo eso preocupado. Pero saben, estando en el mismo seminario, llega una mujer donde su hijo había sido secuestrado. ¿Y saben lo que se me viene a la cabeza? Habían pasado 1 año y medio, 2 años de que me había pasado eso, lo que a mí me había pasado. Entonces, ¿saben lo que le pude decir a esa mujer yo? Que yo cuando estuve siendo secuestrado, lloré. Yo le pedí al Señor, porque ella tenía la incertidumbre. Ella nunca más volvió a ver a su hijo, pero ella tenía la incertidumbre de que si su hijo habrá pedido al Señor. Y yo le dije, yo lo hice. Yo estuve en esa situación y yo lo hice. Y ella lloraba desconsoladamente. Pero veía que esa situación difícil que el Señor hizo pasar en mi vida sirvió para que yo pudiera hablarle a esta persona y hablarle del Señor. ¿Cuál es la situación difícil que a ti te ha puesto? Que en algún momento Dios va a poner una situación muy parecida ahí y tú vas a tener que hablar y dar ese servicio al Señor. O como decía, a pesar que puede ser una situación difícil, algo alegre. Pero Dios quiere que lo hagas. ¿Saben? Y también podemos hacer muchas cosas para el servicio al Señor. ¿Cuándo fue la última vez que le serviste al pastor de la iglesia? A la pastora. ¿Cuándo fue la última vez que lo llamaste y le dijiste, solo lo llamo para decirle que estoy orando por ustedes? Yo sé que lo hacen.
Porque cuando nosotros somos pastores, a los primeros que llaman son a nosotros: pastor, tengo esto, pastor, me pasó esto. Pero también el servir es decir, hoy día yo lo voy a llamar y le voy a decir: mira, estoy orando por ustedes. ¿Cuáles son tus necesidades, pastor? ¿En qué te puedo ayudar hoy día? Porque ellos están para servirnos, pero nosotros también, Dios nos ha puesto para que también les sirvamos a ellos. Y esto es mutuamente. Y quisiera dejarle unos pequeños tips para que podamos aprender a servir. Utilicemos pequeños detalles para mostrar el amor hacia nuestros hermanos. ¿Cuáles son los detalles? Yo no lo sé. Si hacen manualidades, bueno, te saldrán bonitas y lo harás para servir al Señor. Pero aún puedo comprar un paquete de dulces y darle un dulce a cada uno, y puede ser un detalle importante para servir al Señor. Mantener una actitud permanentemente de colaboración, buscar el bienestar de todos, observar a su alrededor cada vez que entre a un lugar y visualizar las necesidades de ese lugar. Quiero ser un buen servidor del Señor, entonces cada vez que voy a entrar a un lugar, sea una casa, sea una iglesia, entonces voy a visualizar las necesidades de ese lugar. Faltan sillas. Pastor, ¿colocaremos más sillas? O hermano que está encargado, ¿colocaremos más sillas? Porque yo estoy dispuesto a ponerlas. Identificar dónde yo puedo colaborar. Si nos hiciéramos la pregunta ahora, dentro de la comunidad de fe, ¿dónde podrías colaborar tú? Ten la iniciativa, no esperes que otros lo hagan. Por eso los discípulos se preguntaban y decían: ¿por qué Jesús quiere pasar por Samaria? Hasta que Él les dice: me es necesario pasar por Samaria. Necesario. Entonces podemos decir: quiero tomar la iniciativa, no esperar que lo haga otro. No busquemos nada a cambio, porque el Señor sabe todo lo que nosotros tenemos y queremos. Sonriamos y mostremos entusiasmo hacia los demás. Y seamos útiles al servicio del Señor donde quiera que estemos. Entonces, hermanos, sirvamos al Señor, no a los hombres. Todo el trabajo que podamos hacer, que sea para el Señor, no para los hombres. Todo mi trabajo, entreguémoselo al Señor. Entonces, es lo que yo quería compartirles en esta tarde a cada uno de ustedes. Y que al pensar y mirar esa nota, quisiera que tú también la miraras ahora y dijeras: Señor, creo que me falta un poquito más. Señor, creo que lo estoy logrando con lo que estoy haciendo. Quizás estoy perdiendo la motivación. Dame más motivación para poder servir mejor, porque quiero hacerlo de corazón. Y no sé si alguien tiene que decir algo, la hermana que nos estaba dirigiendo. Yo ya entrego mi tiempo. Amén. Gracias, Pastor Alan, por esta palabra que nos inspira, que nos hace pensar, y vamos a meditarla, la vamos a reflexionar en grupos pequeños para que podamos compartir lo que hemos pensado a través de esta palabra que Dios nos ha entregado a través de nuestro hermano Alan. Así es que nos vamos a dividir en salitas, vamos a conversar, aprovechen de